Vamos a ver este ejercicio. Dice, un astronauta que está parado sobre la superficie de un gran asteroide deja caer una roca desde una altura de 0,01 kilómetros y tarda 8,06 segundos en llegar al suelo. La aceleración gravitacional a 50 kilómetros de la superficie del asteroide, sabiendo que el diámetro de este es 1,02 por día a la 3 kilómetros, es, bueno, y eso es lo que hay que sacar. Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es, con los datos dados, que son que básicamente en el asteroide la altura caída por la roca es de 0,01 kilómetros, que obviamente son 10 metros, ¿o no? Así que lo vamos a pasar al sistema internacional. Corro 3 lugares la coma, de kilómetro a metro, 10 metros. Se tira de 10 metros de altura, o se deja caer, mejor dicho, de 10 metros de altura, caída libre, y tarda un tiempo de 8,06 segundos en llegar al suelo. Con esos datos de lo que pasa en el asteroide, vamos a sacar la aceleración que tiene la gravedad del asteroide, cerca del suelo del asteroide, o a 10 metros del suelo del asteroide. Está bien que el asteroide no, supuestamente no es como el planeta Tierra y demás, o sea que el asteroide sería en principio un pequeño astro, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan pequeño como para considerar que si lo dejara caer desde 10 metros de altura, supongamos que acá estén los 10 metros de altura, está exageradísimo esto, ¿no? Pero si lo dejo caer desde 10 metros de altura, se va a considerar constante la aceleración. La vamos a considerar constante. O sea, vamos a suponer que el movimiento que tiene el cuerpo es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que como ya sabemos, se caracteriza por tener la aceleración constante. Entonces vamos a considerar que a 10 metros del suelo y 9, 8, 7, hasta que llega al suelo H0, en todo ese lapso de la caída del cuerpo en el asteroide, que demora 8,06 segundos en llegar al suelo, en ese lapso vamos a considerar que es correcto decir que la aceleración va a ser constante. No si lo dejamos caer de 50 kilómetros de la superficie del asteroide. Eso va a ser otra cosa. Es un problema digamos, de proporción. Porque supongamos que en el planeta Tierra, supongamos que uno piensa en la Tierra. La aceleración uno dice, bueno, 9,8 metros por segundo cuadrado. Pero bueno, 9,8 metros por segundo al cuadrado sobre el nivel del mar. Y si estamos dentro de un edificio, el quinto piso, sexto piso, no va a ser distinto porque es muy pocos metros comparado con el radio de la Tierra. ¿Por qué? Porque entra en escena esto que está acá. Enseguida sigo con el tema del MRV, pero entra en escena con este tema de acá. La ley universal de gravedad de Newton dice que cuando hay dos cuerpos supuestamente puntuales, acá no es tan correcto porque un planeta o un asteroide no es un cuerpo puntual, pero bueno, hagamos la analogía. Supuestamente puntuales, la fuerza con la cual se atraen esos planetas, que siempre se atraen, nunca se repelen, es igual a una constante universal de gravedad de Newton por la masa de un cuerpo, el planeta, por la masa de otro cuerpo, un cuerpo pequeño ahí, ¿no? Sobre la distancia entre los dos al cuadrado. La distancia entre la Tierra y una masa pequeña cerca de la superficie de la Tierra directamente es como si fuera el radio de la Tierra. Bueno, el radio tal de la Tierra más 10 metros, no es nada 10 metros frente al radio de la Tierra, al cuadrado, que va en el denominador. O sea, esa es la ley universal de gravedad de Newton. La masa del planeta y la masa de un cuerpo pequeño se están atrayendo con esta ley. G es la constante universal, que no importa tampoco numéricamente, no es la aceleración de la gravedad, la G mayúscula, esto ya lo sabemos, por la masa de un cuerpo, por la masa del otro, sobre la distancia entre el centro de los dos, del centro del M chiquita al centro del M mayúscula, al cuadrado. Bueno, esa es, supongamos que la ley universal de gravedad de Newton, supongamos, porque en realidad no es para cuerpos, es para cuerpos puntuales y el planeta Tierra no es un solo cuerpo. Pero bueno, vamos a suponer que es un solo cuerpo con toda la masa del planeta y que está toda concentrada en el centro de la Tierra. Por eso ahí hay que tomar la distancia entre los cuerpos, incluyendo la distancia del centro de la Tierra al centro del cuerpo. El centro del cuerpo no hay ningún problema, pero el centro de la Tierra está muy lejos. Eso lo tenemos que tener en cuenta para hacer este ejercicio. De todas maneras, si yo estoy a pocos metros por arriba de la Tierra, más o menos metros, la aceleración de la gravedad no cambia a menos que me vaya muy arriba. O sea, por ejemplo, el radio de la Tierra son 6.370 kilómetros. Es bastante, 6.300 kilómetros. El transbordador espacial, ese que orbita la Tierra, creo que está a 100 kilómetros.
de altura, más o menos, 100 y pico, no recuerdo bien, pero unos pocos kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Pero ahí cambia la aceleración de la gravedad. Si yo la mido, yo hice una cuenta cuando lanzaron la nave espacial esa ahora último, la SpaceX, que la lanzaron al espacio, el proyecto de Elon Musk, que la lanzaron al espacio, hice la cuenta y me daba que la aceleración de la gravedad dentro de esa estación internacional es de 8,85 metros por segundo cuadrado. O sea que bajó de 9,8, casi 10, a 8,50 o algo así. O sea, bajó, pero no tanto y se fue a mucha altura, a mucha altura. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Punto 1, retomemos lo que estábamos diciendo al principio. Punto 1, lo que vamos a hacer es considerar que para el asteroide, que tiene un diámetro, dice de 1,02 por 10 a la 3, o sea, 1020 kilómetros. 1020 kilómetros por 10 a la 3 kilómetros. Corro 3 lugares a la coma y queda 1020 kilómetros. Ese es el diámetro. Y bueno, el radio es la mitad, ¿cierto? O sea, 510. 510 kilómetros, que son 510.000 metros, ¿o no? Bueno, entre un radio de 510.000 metros, decir, me subí a una altura de 10 metros, o sea, 0,01 kilómetros, que son 10 metros, a dejar caer algo, no cambia nada. Así que vamos a suponer que la aceleración de la gravedad es constante y vamos a aplicar la ley del MRV, en donde la segunda ley del MRV, el desplazamiento, ¿se acuerdan? Es igual a BI por T más un medio de A por T cuadrado, la segunda del MRV. En esta fórmula, evidentemente, es caída libre desde el reposo, se lo deja caer, así que la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, ese término se va. La altura caída son los 10 metros, y de acá voy a despejar la aceleración, que obviamente no es la de la gravedad, porque estamos hablando del asteroide, el asteroide, ¿o no? Entonces, vamos a sacar la aceleración de la gravedad sobre la superficie del asteroide, o a 10 metros de la superficie del asteroide, que es lo mismo que decir sobre la superficie del asteroide. Primero, despejando de ahí la aceleración A. Entonces ahora vamos a tener 2 veces el delta X sobre T al cuadrado es igual a A, ¿cierto? 2 veces, 2 pasa multiplicando el delta X y T cuadrado pasa dividiendo. Y de ahí tenemos la aceleración. Entonces esta aceleración va a ser igual a 2 por la altura caída, bueno, el desplazamiento, altura caída, 10 metros, prescindamos del eje de referencia, se sabe que va a caer para abajo, ¿para dónde va a caer, cierto? 2 sobre 10 metros dividido, y voy a sacar la aceleración de la gravedad del asteroide. El tiempo al cuadrado. El tiempo es 8,06 al cuadrado, segundo al cuadrado. Esto va a dar 0,307, 0,308. 0,30786. Lo voy a redondear con 3 cifras significativas como están todos los números acá. 0,308 redondeando metros por segundo cuadrado. Es un asteroide, no el planeta Tierra que tiene 9,8. Este tiene 0,3 metros por segundo cuadrado de aceleración. Es muy poquito porque es un cuerpo de menor masa. Y bueno, de todas maneras yo estoy prácticamente sobre la superficie del planeta. Aunque estoy a 10 metros, pero bueno. A 10 metros y después menos, después menos, después menos y después a 0. Bueno, esa es la aceleración supuesta constante que tiene durante estos 10 metros de caída el cuerpo en el asteroide. Si bien no me lo pedían, pero lo voy a tomar como un dato importante. Bien, ahora yo me voy a meter a reflexionar sobre lo que me pide acá el ejercicio. Ahora me está pidiendo la aceleración gravitacional a 50 kilómetros. Entonces, acá, a 50 kilómetros de altura, no está escala ni nada. Antes el cuerpo estaba a 10 metros de altura, casi sobre la superficie del asteroide, ahora está a 50 kilómetros, que de todas maneras es poco relativamente al diámetro y al radio del asteroide, porque el radio del asteroide son 510 kilómetros, ¿no? Así que bueno, esta distancia a la que está el cuerpo, a la que hay que hallar la aceleración gravitacional, o G, ¿cierto? Es a 50 kilómetros de la superficie del asteroide. O sea, si está la superficie del asteroide, acá están los 50 kilómetros. No está escala porque el radio del asteroide son 10 veces más. O sea, 510 kilómetros. O sea, es mucho más. 10 veces más. Pero bueno,
No importa, aunque no esté escala, acá están los 50 kilómetros donde quiero sacar la aceleración de la gravedad. Le podría poner G también, pero no es la G del planeta Tierra, ¿cierto? Que la quiero obtener ahí. Entonces voy a hacer la siguiente operación para poder calcular eso. Vamos a borrar esto de acá porque esto ya lo empleé, que era la fórmula del MRV, cuando está a 10 metros del suelo. 10 metros del suelo es nada. Después me va a pedir 50 kilómetros del suelo. Entonces uno se da cuenta de que la primera operación o el primer cálculo se hace suponiendo que la aceleración sea constante, MRV, y sale todo. Ahora voy a usar esta fórmula de acá. Como la fuerza de atracción gravitatoria es el peso, es un peso, es igual a la constante G universal por la masa del asteroide, en este caso, por la masa de un cuerpo sobre el radio de la Tierra al cuadrado, como se observa ahí, G mayúscula por la masa del planeta o asteroide sobre el radio del asteroide al cuadrado, o sobre la distancia entre los dos puntos M, entre las dos masas, al cuadrado, es la aceleración de la gravedad. Por eso P igual M por G, que tanto lo habíamos visto, relación peso-masa, fuerza igual a masa por aceleración, caída libre en el vacío, o P igual M por G por otro camino. Pero básicamente la misma fórmula. O sea, acá es la relación peso-masa por la segunda ley de Newton, fuerza resultante, que es el peso, igual a la masa por la aceleración que adquiere, que es la de la gravedad, al caer libremente por acción del peso. Y acá es la misma fórmula, P igual M por G, pero obtenida a partir de la ley universal de gravedad de Newton, de donde se deduce que la aceleración de la gravedad es G por M mayúscula sobre el radio del planeta al cuadrado o sobre la distancia al cuadrado. Entonces lo que yo voy a poner es esto. Ahora, en este primer paso, en este primer caso de estar a 10 metros del suelo, el cuerpo, la aceleración de la gravedad 1 es igual a ¿qué? A la constante universal de gravedad de Newton, como estamos diciendo, por la masa del asteroide, ¿cierto? Sobre el radio del asteroide al cuadrado o la distancia al cuadrado. No voy a poner radio porque acá va a jugar la distancia. ¿Cuál sería la distancia a la que está cuando el G1? Esta A le voy a llamar G1. Así que esta aceleración constante que está acá, que acabo de calcular y todo lo demás, le voy a llamar la aceleración de la gravedad G1 cuando está al nivel del suelo. 10 metros arriba o al nivel del suelo es lo mismo. Esa es la G1. Entonces sería igual a la constante universal de gravedad de Newton por la masa del asteroide sobre la distancia al cuadrado entre los dos cuerpos, que nos damos cuenta que es el radio del asteroide. Este es el radio del asteroide. Si al radio del asteroide yo le sumo los 10 metros, bueno, y después 9, y después 7, o sea, entre 0 y 10 metros, o sea, prácticamente es despreciable, ¿o no? Sumar 10 metros acá no va a influir, no se va a notar para nada. Yo trabajo con 3 cifras significativas. Entonces esto va a ser lo mismo que decir que está sobre la superficie del asteroide. Entonces acá la distancia va a ser el radio del asteroide al cuadrado, la distancia al cuadrado, el radio del asteroide al cuadrado. Ese es el G1, ¿cierto? Ahora vamos a la aceleración de la gravedad que me piden a mí, que no es sobre la superficie del planeta, es más lejos. Y cuando me voy muy lejos, muy lejos, la aceleración de la gravedad empieza a caer mucho, a distancias astronómicas, como decíamos, en el transbordador espacial ha caído de 10, casi 10, a 8,5, algo así, pero en la Luna, qué sé yo, a lo mejor a la altura de la Luna, la aceleración de la gravedad de la Tierra vale 0,2, no sé lo que valdrá, pero evidentemente un valor tiene, pero es mucho menor. Y algo parecido va a pasar acá, y más todavía porque este cuerpo es bastante más chico que el planeta Tierra. O sea que, bueno, acá cuando subas 50 kilómetros, bueno, va a alterarse bastante y disminuir bastante la aceleración de la gravedad. Entonces me piden eso, calcular la aceleración de la gravedad G en ese punto, G sub 2, que es la incógnita. Y G sub 1 ya lo he calculado sobre la superficie del planeta. Entonces, cuando esté en ese punto a 50 kilómetros, la aceleración de la gravedad va a valer la constante universal de gravedad de Newton por la masa del asteroide, que es la misma, ¿cierto? Sobre la distancia entre los dos al cuadrado. Estamos hablando solamente de la aceleración de la gravedad, de esta bolsa que está acá en rojo, no de toda la fórmula porque le falta la masa. Bueno, la masa del cuerpo en cuestión, del que se coloque ahí, no importa ahora la masa de eso. Entonces, la aceleración de la gravedad es igual a G por M sobre R, sobre distancia entre los dos cuerpos al cuadrado, para no poner el radio, distancia entre los cuerpos al cuadrado. En el primer caso sí es el radio del asteroide. Y en el segundo caso es el radio del asteroide más los 50 kilómetros, más los 50 kilómetros. Voy a escribir acá G1
es igual a G por M sobre, G por M sobre el radio al cuadrado. Bueno, el radio son 510, lo voy a poner en metro. Bueno, supongamos que lo pongo en metro. 510.000 metros al cuadrado. Sería más 10 metros, no se pone. Y en el segundo caso, la aceleración de la gravedad 2 va a ser igual a ¿qué? A G mayúscula por la masa del asteroide sobre, ahora sí, si le sumo al radio del asteroide, que son 510.000 metros, los 50 kilómetros, porque ahora este cuerpo tiene este punto donde me piden G sub 2, tiene que estar a 50 kilómetros de la superficie del planeta. O sea, la distancia que se toma no es de la superficie del planeta, sino de centro a centro. O sea, desde 50 kilómetros hasta el centro del asteroide. Entonces, al radio del asteroide, no está a escala esto, le tengo que sumar los 50 kilómetros. O sea, 50.000 metros. Y va a quedar un radio de 510.000 metros más 50.000 metros, va a ser 560.000 al cuadrado. Bueno, y ahora como G1 ya lo tengo, voy a calcular G2 haciendo operaciones miembro a miembro para que se vayan G y M, porque bueno, no quiero meterme con la G universal de Newton ni con la masa del asteroide, entonces dividiendo miembro a miembro va a quedar que G1 es a G2 como G1 es igual, lo vamos a anotar todo, G por M sobre 510.000 al cuadrado. Ese es G1. Dividido G2 es por G2 dado vuelta, o sea, 560.000 al cuadrado dividido G y M de nuevo. O sea, G2 se da vuelta y eso convierte a la división en multiplicación. Entonces, ahora se va G con G, M con M. Y va a quedar, esto es matemática, y va a quedar que G1 es a G2 como, voy a hacer la asociativa acá, como 560.000 está al cuadrado y 510.000 también está al cuadrado, y se están dividiendo los dos, que es lo único que queda, lo voy a poner todo dividido y después al cuadrado. Eso es válido, es una propiedad asociativa de la potencia, ¿o no? Entonces a partir de ahí se van a cancelar este 0 con este con este, simplificando, este con este con este con este, y va a quedar, entonces, G1 va a quedar igual a 56 sobre 51 al cuadrado por G2, que lo mando multiplicando para el segundo miembro. Y yo tengo que sacar G2 a todo esto. Entonces voy a tener de acá que G2 va a ser igual a 51 sobre 56 al cuadrado por G1. Evidentemente el 51 pasa para arriba, al cuadrado el 56 pasa para abajo. Bueno, otra vez la propiedad asociativa, o lo puedo distribuir y asociar de nuevo del otro lado, es lo mismo, pasan al revés, queda al revés la razón esa. Entonces, ahora sí, 51 al cuadrado sobre, bueno, 51 sobre 56, todo al cuadrado, por G1, que es 0,308, va a dar 0,2554, 0,255. 0,255 metros por segundo al cuadrado, porque es la unidad de G, del 0,308, ¿no? Esto es adimensional, porque aunque esté en kilómetros o metros, se cancela la unidad, metro sobre metro. Si lo hubieran puesto en kilómetros sobre kilómetros, es lo mismo, porque 560 sobre 510 da 56 sobre 51, lo más bien. Esa es la aceleración de la gravedad que me pide el ejercicio. Y por lo tanto es la respuesta del ejercicio. Y como se observa aquí, es la opción B, 0,255. Y está acá confirmado. Ahí termina el ejercicio.